¿Alguna vez has soñado con tener más del 3000% anual de ganancias en tus inversiones cripto? Sí, escuchaste bien. En tan solo 5 días he logrado obtener el 51.15% de ganancias en una inversión con el Futures Grid de Pionex, lo que equivale a un rendimiento superior del 3000% anual. Y te voy a mostrar exactamente cómo lo hice, además de mostrarte, por supuesto, los resultados reales. Quédate hasta el final para descubrir cómo maximizar tus ganancias con una estrategia que he diseñado para minimizar tus riesgos con esta herramienta poderosa. ¿Listo para llevar tu trading al siguiente nivel? ¡Vamos a ello! Cabe destacar que si te surge alguna duda durante el video puedes dejarla en la caja de comentarios que con gusto te responderé. Además te dejo también, como puedes ver en pantalla, mis datos de contacto por si deseas preguntarme algo más personalmente. Si aún no conoces Pionex, te recomiendo poner pausa a este vídeo y ver el video review que dejo en la descripción y también por aquí arriba, en el que explico absolutamente todo sobre este exchange y el por qué lo utilizo. Y si aún no tienes cuenta en Pionex, regístrate con el link en la descripción, que además de estar apoyando el canal estarás recibiendo beneficios de bienvenida por ser un nuevo usuario. Para comenzar te explicaré rápidamente cómo es la estrategia desde la teoría para después en la práctica crear juntos un grid trading de futuros desde cero. No sin antes mostrarte aquí los resultados que he obtenido con este bot en tan solo 5 días y 21 horas. En el par meme USDT he obtenido un 51.15% de ganancia, lo que equivale a haber obtenido un 3162% de rendimiento anual pagado de forma diaria. Si tú observas, lo que me ha gustado de esta herramienta de Pionex, que es diferente a otros grid bots de otros exchanges, es que tiene margen dinámico, dynamic margin. Aquí yo en realidad en el bot había puesto $55, de los cuales me invirtió 34.8 y se guardó 20 para el margen dinámico. ¿Por qué hace esto? En caso de que el precio se vaya en nuestra contra, lo que va a hacer es utilizar este margen dinámico para alejar nuestro precio de liquidación con el objetivo de evitar que nos liquiden. Esto es muy importante y no lo he visto de esta forma en otras herramientas que no sea en Pionex. Cuando tenía este bot creado, yo dejé mi back office abierto para ver qué hubiera sucedido si no lo hubiera cerrado donde lo cerré. Básicamente lo tenía programado para que se cerrara en un punto en el que obtuve este porcentaje de ganancia, 51.15 en 5 días. Pero a lo que dejé mi back office abierto, a pesar de que ya se había cerrado, me muestra lo que hubiese sucedido. Como puedes ver, aquí hay un cartel que dice el precio actual es superior a la orden limit, que está más arriba, y el robot ha pausado su arbitraje. Básicamente dejó de operar porque llegó a su objetivo, el objetivo que yo le marqué al bot. Si yo lo hubiera dejado abierto y no le hubiera marcado ese objetivo, hubiera obtenido en tan solo unas pocas horas más, en 6 días, un 75% de ganancia, que equivalía a 4.498 de porcentaje anual. Pero es importante en el trading, y esta es una de las reglas de la estrategia, no dejarse llevar por la ambición y establecer un take profit que sea altamente probable que se dé. Incluso en ocasiones, depende de las condiciones del mercado, podemos nosotros cerrar manualmente el bot antes de que llegue al take profit. El segundo tip para aplicar esta estrategia es que el apalancamiento sea 3x, como mucho exagerado 5x, no más. Te deja hasta 100x, pero no recomiendo para nada pasarse del 5x, incluso si tú observas aquí dice 3x. Y ahora te voy a explicar por qué y te lo voy a mostrar en la práctica. Y debido a que en caso de que no utilices stop loss y no tengas las precauciones necesarias para con esta herramienta, podrías perder absolutamente todo el capital destinado al bot. Lo recomendable es utilizar solo capital que estés dispuesto a arriesgar y que sea un porcentaje de tu cartera. Yo no tengo toda mi cartera en futuros, vale la pena destacarlo. Si tú sigues el canal encontrarás una lista de reproducción sobre Pionex y siempre estoy operando en spot. Vengo hace años operando en spot y ganando buen dinero en Pionex gracias al mercado de spot. Simplemente que he encontrado esta estrategia para utilizar con esta herramienta que puede maximizar las ganancias de pequeños porcentajes de mi cartera que yo esté dispuesto a arriesgar. Por lo que esta estrategia no es como las estrategias de spot que planteábamos de largo plazo. Esta estrategia es de corto o mediano plazo. Sin más preámbulos, vamos a la práctica. Para ir desde la PC al bot de Futures, hacemos clic aquí en Futures, Futures Bot, y hacemos clic aquí en Futures Grid.
ya nos da a elegir estrategias para copiar. Nosotros no vamos a utilizar el copy trading porque si no perderíamos parte de nuestras ganancias, por lo que vamos a customizar nuestras propias estrategias. Hacemos clic aquí en Customize. Desde el celular simplemente hacemos clic aquí abajo donde dice Trade, hacemos clic en Futures Grid, clic en Customize y ya estamos exactamente en el mismo lugar. Lo primero es que elijas un par en el cual tengas muy bien estudiado el precio para que sea la menor probabilidad posible que se acerque a tu precio de liquidación, y ahora vamos a ver cómo dejarlo bien lejos. En primer lugar, te quiero explicar la diferencia entre long, short y neutral. Long, obviamente, si tú quieres operar al alza. Short, si quieres operar a la baja. Básicamente, el long y short lo que va a hacer es cuando abres el bot, ya directamente establece esa posición. Y neutral, la diferencia es que cuando abres el bot no va a estar en inicio ni en long ni en short. Va a poner órdenes de short, órdenes de venta arriba del precio actual y órdenes de compra debajo del precio actual, que serían órdenes de long, y va a esperar que se ejecuten esas órdenes. La primera que se ejecute es la dirección que tomará. En este caso lo que voy a hacer es elegir long porque la tendencia está claramente alcista. La parte baja del rango voy a poner en 25.000, que pienso que es un soporte importantísimo para Bitcoin, y la parte alta la voy a poner en 49.000, ya que pienso que los 50.000 es una resistencia muy fuerte y sería bueno tomar profit un poquito antes. Cantidad de grids, voy a poner inicialmente 45 grids. Vamos a ir testeando. Aquí en opciones avanzadas, en vez de aritmético voy a poner geométrico para que aquí me dé un porcentaje fijo y tener más claro el profit que va a obtener por cada orden. Como puedes ver en la inversión, una parte va a ser la inversión inicial que hace el bot y otra parte el dynamic margin, el margin dinámico para gestionar el riesgo. Por ejemplo, si yo quiero invertir 110 USDT, va a invertir inicialmente 51.2 y se va a guardar sin invertir 58.8 para gestionar el riesgo y mantener el precio de liquidación lejos. Con esta configuración y en apalancamiento 3x, nuestro precio de liquidación queda en 8.400. Realmente muy lejos, lo que me parece bien. Si hago clic aquí en 3x, supongamos que aumento a 5x. En este caso el precio de liquidación no cambió mucho, pero normalmente al modificar los parámetros tiende a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo 10x, ya sube el precio de liquidación a 20.965 y me salta un precio de advertencia. Cualquier número que yo supere de los 10x salta un cartel de advertencia que la liquidación es altamente probable. Por ejemplo, si yo pongo 83x, que es una exageración, no te lo recomiendo para nada, el precio de liquidación ya estaría muchísimo más cerca. Lo recomendable es nunca pasarse de 10x. Dentro de las posibilidades, nunca te pases de 5x. En mi caso, yo lo voy a dejar en 3x porque pienso que está perfecto un precio de liquidación bien lejos. Vamos aquí en Take Profit, voy a poner la parte alta del rango por precio. Se puede poner también por porcentaje, si vas ganando X porcentaje que tome ganancia. Yo lo voy a poner por precio, si llega a 49.000.1 que me tome ganancia. Siempre es un poquito más alto de la parte alta del rango que has configurado. Y en Stop Loss lo que voy a hacer es ponerlo por debajo de la parte baja del rango que le he configurado. En este caso voy a poner un Stop Loss, por ejemplo, en 24.700. Lo puedes también poner por porcentaje si así lo deseas. Ok, una vez está todo configurado. Aquí Slippage Control es por si es un par que tiene poca liquidez, no correr riesgo de perder dinero con el spread. En el caso de Bitcoin eso no es necesario porque tiene altísima liquidez. Si quieres saber sobre la liquidez de los pares, etcétera, en Pionex es súper alta porque tiene la liquidez de Binance y algunos otros exchanges adicionales. Hacemos clic en crear. Así es como se distribuye la inversión. Nos muestra que en órdenes de venta o shorts va a tener el 22%, que eso sería equivalente a Bitcoin. En órdenes de compra o longs va a tener el 24% y se va a reservar un 53% para justamente disminuir el riesgo, la cantidad de grids, el rango que le hemos configurado, todo tal cual lo que hemos hecho recientemente, el stop loss, el take profit, ok, creado satisfactoriamente. Como puedes ver, ya ha comenzado a trabajar. Aquí dice precio de liquidación estimado. Como puedes ver, está muy lejos, en la zona de los 8.000. Detalles. Aquí puedo ver
el detalle de este bot. Obviamente me muestra también los otros bots que tengo abiertos, pero vamos a centrarnos en el de futuros para que entiendas cómo se leen los parámetros. En primer lugar nos muestra la inversión actual que hizo el bot. Si bien nosotros pusimos 110 USDT, él invirtió inicialmente 51.2 para gestionar un riesgo adecuado. Aquí nos va a mostrar el total de ganancia o pérdida que vayamos. Aquí el grid profit, que es el profit que obtenga con las operaciones que haga. Y aquí el profit todavía no realizado, que es el flotante. Cuando tú sumas el grid profit más el flotante, te da este número total. Aquí nos va a ir haciendo un cálculo de lo que se ganaría anualmente, tanto con el grid profit como el grid profit más el flotante sumados. Bien, por eso hay una barrita grid y total. Esto es un cálculo de inteligencia artificial que va a ir fluctuando de acuerdo a cómo se comporte el bot, las operaciones que haga, etc. Importante que si tú quieres realizar este profit no realizado, supongamos que aquí vamos 15% de ganancia de no realizado y 5% de ganancia grid profit, y queremos obtener esa totalidad del 20%, simplemente cerrando el bot ya la obtenemos. El rango de precio que le configuramos, el último precio y el funding rate, que si no entiendes lo que es el funding, te recomiendo que veas este video que te dejo por aquí arriba y uno que te dejo en la descripción sobre la explicación de arbitraje entre spot y futuros, que ahí explicamos exactamente qué es el funding fee en futuros. La cantidad de operaciones que le llama arbitraje o rounds que hace, eso nos muestra en las últimas 24 horas, en el primer número y en el número que está entre paréntesis en total, acumuladas, desde que el bot está abierto. Aquí nos va a decir cuánto tiempo hace que está corriendo el bot, 0 días y 3 minutos en este caso con 11 segundos. Fue creado en esta fecha, a esta hora. Todos los detalles. Puedes compartir el bot, puedes compartir los parámetros si así lo deseas. Puedes ajustar el margen, retirar ganancias que vaya realizando el bot del grid profit sin necesidad de cerrarlo, agregar inversión, pausarlo, modificar el nombre y algo muy importante. Si yo hago clic aquí en el lapicito en Dynamic Margin, nos deja agregar margen si quisiéramos, por ejemplo, alejar el precio de liquidación, o retirar margen, nos deja retirar todo lo que todavía no está usando. No es recomendable para nada retirar el margen. Como puedes ver, aquí me dice el precio de liquidación actual estimado es de 8.135. Si yo retiro este margen de $58, el precio de liquidación va a ser en 21.566. Y además no te olvides que en futuros el precio de liquidación se puede ir modificando porque tú vas pagando el funding fee, etcétera, etcétera. Depende de cuánto tiempo esté abierta la posición. Entonces es muy importante que lo dejes como él lo gestiona. Si tú invertiste 100, ya sabes que no va a invertir los 100 inicialmente, va a invertir una parte y la otra parte la va a dejar para él poder gestionar el riesgo y mantener tu precio de liquidación lejos. El start price es el precio en el que ha iniciado el bot, en el que lo has abierto. En ocasiones, si el grid profit es bueno, puede que tengas ganancia aún cuando estés por debajo del precio de entrada. No te pierdas los próximos tutoriales que subiremos del Futures Grid y otros bots de Pionex. Suscríbete, regálame un like y comparte si te ha gustado. Hasta la próxima.